Muy bien, buenos días. Vamos a entonces continuar con griego 2. Esta es la clase 2 o la segunda parte. Hemos empezado con el video mirando lo que era el auristo normal, vamos a llamarlo así. Este auristo que ya vimos en el anterior video era el auristo que todos conocemos, ¿verdad? Sin embargo, en el tiempo auristo, existen varios aspectos, varios matices que muchos desconocemos y que incluso varios autores usan para poder explicar una exégesis correcta. Uno de ellos es el autor justamente del comentario del Nuevo Testamento, Kistemaker, no sé cuántos conocen, y él justamente hace esta referencia al tiempo auristo, ¿no? Vamos a llegar al punto donde voy a mostrar el ejemplo de cómo Kistemaker y aún su discípulo hace esta observación del tiempo auristo. ¿Por qué es importante el tiempo auristo, no? Y hacer la observación específica de que el auristo no es una acción en el pasado de tipo puntual. Entonces, es importante aquello. Hoy vamos a continuar con el tiempo auristo. Como ustedes saben, esto es griego 2. Si quizás no sabes a qué me refiero con esto, puedes ir a los videos pasados donde doy griego 1. Y este auristo, que es el auristo en este caso en la primera parte y esta la segunda, vamos a ver específicamente cuando el tiempo auristo, el verbo en tiempo auristo cambia la consonante. Por ejemplo, estamos empezando con el modo indicativo, voz activa y tiempo auristo. ¿Qué quiere decir el modo? El modo tiene que ver con eh, si la acción es real o no, ¿verdad? La voz tiene que ver quién hace la acción y el tiempo tiene que ver justamente cómo es esa acción, ¿no? Cuándo se hace esa acción y cómo es esa acción. Dentro del tiempo hay un aspecto importante que justamente se llama aspecto del tiempo, valga la redundancia, y es lo que estamos intentando mostrar en estos videos. Por ejemplo, si nosotros agarramos la palabra grafo en griego, que estoy mostrando acá, si agarramos esta palabra grafo, que se pronuncia grafo, aquí como estoy transliterando, y se traduce escribir, dicho verbo, queridos amigos y hermanos, finaliza con fi, ¿verdad? Combinado con la característica temporal propia del tiempo auristo sigma, da como resultado la psi. O sea, haciendo un poco de matemáticas, phi más sigma da como psi, como resultado, ¿verdad? Como resultado da psi. Por lo cual el verbo grafo, o escribir, como nosotros conocemos en español, da como resultado el tiempo auristo egrapsa. Si ustedes pueden notar, justamente acá está el cambio. El cambio de lo que es la consonante, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Porque en griego existe una norma, una regla. Cuando el verbo termina en consonante y se une con otra consonante, como en este caso, entonces el resultado va a ser una consonante distinta. No pasa eso, por ejemplo, con el verbo pisteui, ¿verdad? ¿Por qué? Porque termina en vocal, ¿verdad? Termina en vocal ipsilon. En ese sentido, queridos amigos y hermanos, una vez que este verbo se cambia la consonante, se debe traducir como escribí, una acción en el pasado, por ahora de tipo puntual. Sin embargo, como siempre recalco y repito, esta acción debe ser
analizada en cada situación en la cual esté. No siempre el tiempo aoristo es una acción en el pasado puntual. Decir eso es hacer una falacia exegética y gramatical. Muy bien, con esto vamos a ir entonces a algunos ejemplos que creo que son importantes. ¿Qué tiene de nuevo este material que estoy mostrando? ¿Qué tiene de nuevo estos tutoriales que voy a mostrar? Primero, que es griego 2. Segundo, que tengo manuales hechos de mi autoría que tiene ejemplos de diagramación. Bueno, y bueno, con el tiempo vamos a obviamente ir perfeccionando también aquello. Este verbo, cuando termina con una consonante, normalmente pasa en verbos que son como este que hemos visto, grafo, dioco, ¿sí? Kappa más sigma, ¿verdad? Blepo, que es pi más sigma, que termina en psi también, ¿verdad? Pi, pizo, que es tita más sigma, ¿ok? Y hay una lista un tanto más larga, pero estos son los verbos que más veces aparecen con este tipo de cambios, ¿vale? Entonces podemos ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 15, versículo 15, si tú tienes un Nuevo Testamento griego, ya sea en formato digital o en algún formato físico posiblemente, puedes ir a Romanos 15:15 y puedes mirar este extracto, este pequeño, esta pequeña frase, vamos a llamarlo así, donde específicamente muestro cómo este cambio ocurre en el verbo grafo y que en este caso por el choque consonántico ya no es grafo, ¿no? Y también por el tiempo, obviamente, es egrapsa, ¿no? De egrapsa y min, más os he escrito, ¿sí? Acá yo les doy en griego y abajo en español. Ejemplo 2, podemos ver. Ahora, alguien me dirá, pero ¿cómo yo puedo ver esto? Porque al final ah, no sé cómo ver esta parte. Pues simplemente puedes ir a cualquier eh, Nuevo Testamento griego, puedes verlo en internet, etcétera. Y si no, también puedes verlo en cualquier otro programa. Por ejemplo, puedes verlo en, eh, puedes verlo, por ejemplo, en el siguiente programa. Muy bien. Puedes verlo en Logos o cualquier programa que tú uses. No necesitas tener Logos. O sea, en Internet hay muchos programas y tengo un video justamente de eso que puedes usar de forma gratuita. Entonces tú puedes mirar justamente este pasaje, Romanos 15:15. Quiero mostrarte para que veas que esto es que está acá en el Nuevo Testamento griego, mientras esperamos ahí que cargue. Obviamente está un tanto pesado. Bueno, ahí está. Entonces, solo es para que veas, ¿no? Porque era Romanos 15:15 o me estoy equivocando. Muy bien, aquí está. ¿Pueden ver? De Egrapsa y Min. Aquí sale mover, entonces puedo. Creo que te concentres en esta parte. Yo sé que hay muchas ventanas abiertas, pero aquí está. Lo que he hecho es agarrar esta frase y lo he sacado para mostrarte un ejemplo de cómo pasa esto en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces eso es lo que quería mostrarte básicamente. Este programa Logos, que ya a medida que vayamos nosotros viendo Griego 2, voy a también mostrarles cómo usar el programa Logos, cómo cambiar de color, etcétera. Bueno,
Muy bien, sigamos entonces después de ese pequeño ejemplo. El ejemplo 2 es Corintios, capítulo, 1 Corintios, capítulo 15 versículo 9. Dioti edutha tin ecclesian tu de Theou, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahora, estos ejemplos, hermanos, como les dije, muestran más que todo el cambio consonántico que existe en el tiempo aoristo cuando finaliza en consonante. ¿Recuerdan esa tabla? Aquí está, miren. Aquí cambia, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan y conozcan cómo es el cambio. El tiempo aoristo, hermanos, en este caso lo que estoy haciendo es, no estoy interpretando por el momento, lo que estoy haciendo es primero mostrándoles cómo funciona esto, ¿no? Mostrándoles la manera en que nosotros debemos entender el tiempo aoristo, no de una manera general, que no está mal, pero cuando nosotros estudiamos el tiempo aoristo, debemos verlo de una manera específica, pero para eso necesitamos tener algo de conceptos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos apuntando. Muy bien. ¿Cuáles son las desinencias que nosotros conocemos del tiempo auristo? En griego 1 hemos visto las desinencias. Yo les muestro en este cuadro o en este paradigma cuáles son las desinencias. El aumento, como ustedes ven, el aumento es este de acá, épsilon, en singular, primera, segunda, tercera persona y en plural. Sigma, o phi, perdón, más sigma que da como resultado psi. Y la desinencia singular es a, as, en, ame, ate, an. ¿Sí? Esa es la desinencia singular. Entonces, ¿qué debo yo memorizar? Esto de acá. A, as, en, o sea, la desinencia singular y la desinencia plural. Eso es lo que debo memorizar. Memorizar. Bueno, entonces, al momento de memorizar, lo que yo voy a hacer es tener esto en la cabeza, ¿verdad? Por ejemplo, esas desinencias ya están plasmadas aquí en el verbo escribir. Egrapsa, egrapsas, egrapsen, egrapseme, samen, egrapsarte, egrapsasan. Estos verbos son la conjugación del verbo escribir. Yo escribí, tú escribiste, él escribió, nosotros escribimos, vosotros escribisteis y ellos escribieron. Y bueno, así es como cambia, ¿no? Entonces, cuando tú veas el Nuevo Testamento griego y veas este cambio consonántico, especialmente en el tiempo auristo, que obviamente sucede en otros tiempos, pero específicamente en el tiempo auristo, es porque ha habido un choque consonántico, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque dos consonantes se chocan y esa norma gramatical dice que tiene que volverse una sola. Aquí puedes tú practicar. Y bueno, ya lo importante en este caso que te quiero mostrar son los ejemplos de diagramación. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, capítulo 15, primero Romanos 15 9, justamente el eh, ejemplo que hemos agarrado hace un momento, ¿verdad? Puedes diagramar. Dioti, ediosa, tin, ecclesian tu, theou, ¿verdad? Ahora, si tú puedes recordar un poco en griego uno lo que hemos hecho, hemos usado el método colores, que aún hasta ahora en este manual y en los próximos que tengo, estamos usando el mismo método. Por ejemplo, el color rojo es para el verbo, azul para los sustantivos, negro para los artículos, las conjunciones de color verde y así sucesivamente.
puedes ir a los videos anteriores, ahí te estoy mostrando el método colores, que creo que además esto hemos plasmado también tanto en Logos como en otros programas. Es importante para tu aprendizaje, ¿no? Para que tu mente pueda reconocer las categorías gramaticales que existen en el idioma griego, pero también en otros idiomas. Lo puedes usar en inglés, en español, lo puedes usar en hebreo, lo puedes usar en el idioma que quieras aprender, alemán. Y obviamente todo esto también puede ser diagramado, ¿no? En alguna ocasión, cuando era más joven, eh, en lingüística, diagramé en español y en inglés, así como esto. Y había sido posible. Entonces, tú puedes hacer esto en cualquier idioma. DOT es la conjunción porque, ¿no? Entonces, porque yo, dice el apóstol Pablo, entrando un poco en contexto, perseguí a la iglesia de quién? De Dios. Entonces, este versículo se diagrama de esta manera. ¿Cuál es el objetivo de estos manuales que estoy escribiendo? Es que no solamente tengas la parte teórica, sino también la parte práctica, ¿sí? Entonces, hay ejercicios para que hagas, pero también existen diagramaciones hechas, ¿ok? Y bueno, en manuales posteriores voy a diagramar incluso libros enteros. Bueno, en este caso estamos, perdonen, pero la garganta me está molestando. En este caso tenemos este versículo que muy bien muestra este diagrama, ¿verdad? Yo que recomiendo que antes de ver el ejercicio resuelto, primero intenta diagramar tú. Y cuando tú ya no puedas, entonces mira cómo se debe diagramar. Bueno, podemos ver otro ejemplo, el de Corintios capítulo, 2 Corintios 2:9. Is tuto garque grapsa ina jo, ¿verdad? O esto es no o no tin dokimin imon. Ahora, este ejercicio, queridos hermanos, es un ejercicio bastante interesante. ¿Por qué es interesante? Porque como en griego uno, acá hay dos oraciones, oración uno o uno y oración 2. Oración 2. Pero ¿por qué hay dos oraciones? ¿Por qué dice usted que hay dos oraciones? Porque está con la conjunción ina, ¿verdad? Está unida por la conjunción ina y además aquí hay otra conjunción gar que está introduciendo estas dos oraciones. Segundo, tienen dos verbos. Primer verbo, segundo verbo, ¿verdad? Entonces ya eso me da una idea de que hay dos oraciones. Y la gar introduce una oración normalmente eh, explicativa o a veces argumentativa, lo propio ina, ¿verdad? Entonces son conjunciones muchas veces explicativas o argumentativas, ¿sí? Entonces es lo que vamos a ver en el diagrama siguiente. Nuevamente, mi recomendación, primero intenta hacerlo tú y luego ya puedes venir al resultado, ¿verdad? Vamos a borrar esto que hemos hecho porque nos va, pues como muy bien les decía, justamente este segundo ejemplo nos muestra esto. La conjunción que está viniendo de la oración anterior o del versículo anterior o del capítulo anterior va a depender mucho dónde esté apuntando esta flecha. Porque Gar, yo, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? También escribí. ¿Para qué? Para esto. ¿Para qué, Ina? Propósito. Para que yo conozca la prueba de ustedes, ¿no? Son dos oraciones.
No sé si recuerdan los que han visto griego uno conmigo, yo les he mostrado que la diagramación no solamente les muestra una gramaticalmente o estructuralmente eh, o esquemáticamente el versículo, sino que además es una herramienta hermenéutica y homilética. Tú puedes ponerle aquí punto uno para tu sermón y punto 2 para tu sermón. Entonces tienes un sermón con 2 puntos, ¿no? Entonces puedes poner el sermón con 2 puntos. Bueno, y el último punto que vamos a ver es justamente el verbo griego llamado así, en modo indicativo, voz activo, tiempo auristo, líquidos y nasales. Justamente este verbo líquido y nasal carece de una característica temporal sigma, ¿verdad? Aunque no del aumento. Tiene el aumento, pero no tiene la característica temporal sigma. Entonces, uno se va a encontrar en el Nuevo Testamento con verbos aoristos, pero que muy posiblemente no tengan la característica temporal sigma. Y uno va a decir, pero ¿qué pasa acá? Entonces, cuando pase esto, tienes que justamente mirar que es porque muy posiblemente se trate de un tiempo o de un verbo en tiempo aoristo, líquido o nasal. Por ello es importante conocer dicha acepción de este tiempo, ya que son verbos un tanto irregulares. Su característica principal es el acento circunflejo que lleva en la raíz del verbo. Las consonantes líquidas del verbo griego en modo indicativo, voz activo, tiempo listo son lambda o ro. Y las consonantes nasales del verbo griego en modo indicativo, voz activa y tiempo listo son mi y ni. Entonces, por ejemplo, el verbo griego en tiempo listo, en tiempo presente meno, que es una nasal, no lleva sigma, sí lleva aumento, pero para que se convierta en un tiempo auristo, se le añade la épsilon, como puedes ver acá, y este se convierte en emeina, permanecer, ¿no? Por ejemplo, el otro verbo, crino, que es nasal, no lleva sigma, pero sí épsilon, ecrina, juzgué. Por ejemplo, vamos a ver esto con el verbo crino. La desinencia a, as, amén, ate, an. Epsilon va a ser el aumento. Egrina, egrinas, egrinen. Yo juzgué, tú juzgaste, él juzgó. Egrinamen, egrinate, egrinan. Vosotros juzgamos, vosotros juzgáis, ellos juzgan. Podemos ver quizá un ejemplo de este verbo que es líquido nasal en Corintios, 2 Corintios 2:1. Egrina, gar, emauto, touto. Emaito, touto. Si tú puedes ver acá, si tú puedes ver acá, el verbo egrina es un verbo que ha sufrido un cambio, ¿verdad? Y esto se debe que es un verbo líquido o un verbo nasal. En este caso, el verbo está antes de la conjunción, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? En griego esto es normal, porque esta conjunción es una conjunción pospositiva. ¿Qué quiere decir? Que está después del verbo. ¿Tiene un significado al momento de interpretar? Puede ser. Algunos dicen que cuando un verbo está antes de la conjunción o está delante de cualquier oración, o sea, que esté al principio, es porque el autor quería enfatizar dicho verbo, ¿sí? ¿Cómo se diagrama? Primero el verbo, la conjunción y lo demás. Aquí está. Pero yo juzgué esto a mí mismo, ¿no? O pero yo juzgué a mí mismo esto. No tiene mucho sentido, claro, porque es un versículo que no está diagramado completo.
¿verdad? Pero si lo ponemos en contexto va a tener sentido. El objetivo de esta diagramación es aprender cómo se diagrama esta parte del versículo. Pero además del verbo griego líquido y nasal, y además de los verbos que sufren cambios consonánticos, existe en griego lo que se llama el verbo auristo segundo. Este tiempo, el auristo segundo, es bastante significativo, aparece varias veces, ¿sí? Llamado también el tiempo o el verbo auristo segundo asigmático, por no llevar la sigma como característica temporal y además por tener un tema verbal distinto al auristo primero, ¿no? Entonces, el auristo segundo, el tema verbal es un tanto distinto, ¿verdad? A veces es irreconocible. Si tú puedes ver en este ejemplo que he puesto en el manual, el verbo auristo, lego, en primera persona, en modo indicativo, voz activa, se traduce decir o hablar, pero en su forma verbal en el auristo segundo sería hipón, se traduce dije o hablé. Pero, ¿cuál es el punto? Mira cómo cambia la raíz verbal, lego, y ya no es ni siquiera añadir a y una épsilon, ¿verdad? Como en los anteriores casos. En este caso cambia completamente la raíz, ¿no? Es hipón, o sea, no tiene ningún parecido con el modo indicativo voz activa y tiempo auristo normal o auristo primero. Entonces se traduce dije o hablé. Como estos casos, hay bastantes otros, ¿sí? Pero los más comunes los vamos a ver acá. Y si te pasa esto, lo que tienes que hacer es justamente recordar esta lección. Hechos capítulo 28, versículo 21. Y de pros, aftón y pan. ¿Notas? Aquí está, pan. Entonces ellos le dijeron, ¿no? El punto es el verbo, mira cómo cambia. Decir, hablar, es lego, pero en segunda auristo es ipan. Otro ejemplo en 1 Corintios 11:24 pasa lo propio. Ipen, ¿verdad? Ipen y dijo, ¿no? Y como estos existen varios ejemplos. En baló, en auristo segundo es ebalón, pierde una lambda, se añade una épsilon. Ego, decir, tener, perdón, y aparece como esjón, lambano, el abón. ¿Ven cómo cambia? Y así cambian varios verbos cuando se tratan de auristo segundo. La interpretación es la misma, simplemente la grafía es la que cambia, la forma en la cual está escrita. Entonces, el auristo segundo, por ejemplo, del ego, viene con aumento, on es en, omen ete on, y vendría de esta manera. Yo dije, tú dijiste, él dijo, nosotros dijimos, vosotros dijisteis, ellos dijeron. Veamos este ejemplo diagramado. Y de pros, aftón y pan. Está sencillo, pero una conjunción adversativa, un pronombre relativo ellos, un pronombre, dijeron y pan a él. Ejemplo 2, Mateo 11:49, Tade,
Sapta, ego, evalón, la diagramación. Pero lo podrido arrojaron afuera. Otro ejemplo, Marcos 12:1. Este es un tanto más largo, ¿verdad? Un tantito más largo. Y bueno, son una, dos, tres, cuatro, cinco oraciones. Nuevamente, lo que estoy enseñando acá es cómo diagramar. No estamos interpretando por el momento el texto, ¿no? Aunque al diagramar uno ya interpreta, pero no lo hemos hecho juntos, sino que yo ya lo he hecho en el manual. Plantó una viña, cercó con una cerca y cavó un lugar y edificó una torre y arrendó él a unos ladrones, se fue lejos, un hombre. El sujeto de estos verbos con algunos complementos directos y las conjunciones. Bueno, creo que es hasta aquí este capítulo. Vamos a tener otro video para el capítulo que sigue. Bueno.